Acompañé a Silvano durante un año, y solo entonces entendí que no era más que el reflejo de la persona que él amaba de verdad. El día en que su recuerdo más querido regresó al país, Silvano me echó sin miramientos. Desde lo alto, me miró con frialdad y dijo: ahora que lo pienso, aparte de que ambos son hombres, no se parecen en nada. Tú ni siquiera mereces que te comparen con él. El sueño se hizo pedazos. Me retiré en silencio, burlándome de mi propia ingenuidad. Ese mismo día, en medio de un paisaje cubierto de hielo y nieve, alguien me rescató y me llevó consigo. Más tarde supe la verdad. Él era precisamente ese amor inalcanzable de Silvano. Entonces, me estrechó entre sus brazos, dejó un beso suave y cuidadoso, con una ternura que desarmaba. Martín, ¿podrías querer solo a mí? Historia principal. Últimamente, Silvano estaba raro, siempre distraído, como si tuviera la cabeza en otro sitio. Varias veces se le olvidaron documentos importantes en casa, y fui yo quien tuvo que llevárselos a la empresa. Pensé que solo estaba demasiado cansado. Le dije que descansara más, que la salud era lo primero. Él no respondió nada. Solo me miró con esos ojos oscuros, profundos, donde se escondía una leve pero evidente irritación. Siempre había tenido mal carácter. Eso yo lo sabía. Por eso, durante todo ese año, me encargué con paciencia de cada detalle de su vida diaria. Lo cuidé con esmero, sin quejarme, siendo atento y obediente, solo para que pudiera vivir con más comodidad. Ese día me dijo que por la noche tenía una reunión para beber algo y que quería que lo acompañara, al parecer con sus amigos. Me sorprendió un poco, pero acepté enseguida. Aunque llevábamos un año viviendo juntos, nunca me había presentado a su círculo social. ¿Eso significaba que le importaba un poco más? Más tarde entendí que estaba completamente equivocado. Lo único que quería era destrozar de raíz mi ilusión. Fuimos a un bar. Había mucha gente, hombres y mujeres mezclados, todos bebiendo, jugando, riendo sin parar. Fruncí el ceño sin darme cuenta. No me gustaban esos ambientes, pero aún así me quedé callado, sentado tranquilamente junto a Silvano. Bajo las luces brillantes y cambiantes, Silvano pasó un brazo por mis hombros. Sus amigos empezaron a bromear, preguntando qué éramos exactamente. Él no respondió. Alzó una ceja y me miró. ¿Tú qué dices? El alcohol empezó a marearme un poco. Con la copa entre las manos, lo miré sin saber qué hacer. Sentía el rostro caliente. Somos pareja. Las risas estallaron al instante. Ja, Silvano, este tipo se lo creyó de verdad. ¿No le dijiste que el verdadero ya iba a volver? ¿Un reemplazo creyéndose especial? No sabe cuál es su lugar. ¿De qué estaban hablando? Me quedé completamente paralizado, intentando una y otra vez entender sus palabras. ¿Reemplazo? No tanto, dijo Silvano al fin, con una sonrisa burlona. Solo una distracción. Apartó su brazo de mí. Retiró la mano. Incluso desvió la mirada, como si mirarme un segundo más le resultara molesto. Me quedé inmóvil, con el frío subiéndome por la espalda. ¿Era una broma? Pensé. La cabeza, entumecida por el alcohol, no reaccionaba. Lo miré fijamente, buscando alguna señal en su rostro inexpresivo. Oye, guapo, no te pongas así, dijo una voz masculina cerca de mí, con tono ligero. Con esa cara, aunque Silvano no te quiera, siempre habrá otros. Sentí náuseas. Me levanté de golpe y me aparté. Sin dejar de mirar a Silvano, pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué significa todo esto? Él seguía sentado, encendiendo un cigarrillo con calma. Martín, aquí termina todo. Eres listo. No me obligues a repetirlo. Entre el humo, su rostro se veía frío, casi despiadado. Sentí que todo giraba. No recuerdo cómo salí de la sala ni cómo volví a casa. La mansión estaba vacía, silenciosa, desolada. Un año atrás, siguiendo sus palabras, me había mudado allí para vivir con él. Creí que ese lugar era nuestro hogar. En una calle cubierta de hojas de otoño, fue él quien se acercó primero, hablándome con suavidad. ¿Podemos conocernos? Atención, cuidado, amabilidad. Después apareció en mi vida como el pretendiente perfecto. Y yo, sin darme cuenta, caí. Cuando me preguntó si quería estar con él, acepté sin dudar. Ahora, al recordarlo, todo encajaba demasiado bien. Silvano siempre elegía mi ropa. En los últimos años, casi todo lo que vestía lo había comprado él. Me llevaba una y otra vez a un restaurante que nunca me gustó. Si compraba algo pequeño y bonito por impulso, me pedía con gesto serio que lo quitara. Yo pensaba que eran manías suyas. Nunca imaginé que eran los gustos de otra persona. Yo solo era un sustituto.
La persona que amaba nunca me vio como a alguien único, solo como el reflejo de alguien más. Respiré hondo. El frío me llenó el pecho. Silvano no volvió esa noche. Me quedé acurrucado en el sofá del salón, allí durante horas, hasta que en algún momento me quedé dormido sin darme cuenta. Cuando desperté, seguía en el mismo sitio. Todo el cuerpo me dolía y la garganta estaba seca. Miré alrededor. Todo estaba igual. Él, aún no había regresado. Me froté la cabeza, que latía con fuerza, y fui a asearme. Luego entré en la cocina y preparé un desayuno sencillo. Comí solo, en silencio. Mientras tanto, mi mente no dejaba de pensar. El día anterior, Silvano había dicho claramente, aquí termina todo. Yo sabía que no era una broma. Siempre había sido una persona que cumplía lo que decía. Por lo que había escuchado de sus amigos, la situación era fácil de reconstruir. Su gran amor había vuelto, y yo, el reemplazo, ya no hacía falta. No me oponía a la ruptura. Al contrario, sentía un profundo rechazo y solo quería cortar la relación cuanto antes. Pero había cosas que necesitaba aclarar. Había entregado un año entero de sentimientos reales. Irme sin decir nada sería demasiado humillante. Antes de marcharme, tenía que hablar con él. Decidido, tomé el teléfono y le envié un mensaje. Tenemos que hablar. Te espero en la villa. Mucho tiempo después, respondió con un simple, ok. Esperé 3 días. Volví a ver a Silvano al atardecer del tercer día. Parecía estar bien, incluso sonreía. Probablemente porque la persona que realmente esperaba estaba a punto de volver. Al verme, alzó una ceja. ¿Sigues aquí? Respiré hondo y fui directo al grano. Silvano, te acercaste a mí porque, como dijeron ellos, ¿me veías como el sustituto de otra persona? ¿De verdad necesitas insistir con eso, Martín? Respondió con indiferencia. ¿No te di ya lo suficiente? Lo miré sin expresión. Yo creía que teníamos una relación normal. Una simple distracción, eso fue lo que dijiste ese día, ¿no? Ah, sí, no lo recuerdo, tal vez. Se acercó y se sentó en el sofá, como si nada importara. ¿Quién hubiera pensado que alguien tan frío era la misma persona que, pocos días antes, aún me abrazaba con suavidad y me consolaba? Solté una risa cargada de ironía. Actuar durante un año entero debió de cansarte bastante. Eso pareció tocarle una fibra sensible. Su expresión cambió por fin. Martín, no te pases de la raya. Su voz se volvió dura. Sí, al principio me interesé en ti porque te parecías un poco a Nereo. Si no fuera por eso, ¿de verdad crees que me habría fijado en ti? Ahora que lo pienso, aparte de que ambos son hombres, no se parecen en nada. Nereo es orgulloso, brillante. Tú no. Eres plano, común, aburrido. Él es mejor que tú en todo. No tienes derecho a compararte con él. Sus palabras estaban llenas de desprecio, dichas desde una posición de superioridad. No quedaba ni rastro de la antigua ternura. Me quedé inmóvil. ¿Por qué no había visto antes su verdadero rostro? ¿Este era el hombre por el que me preocupé y al que acompañé durante un año entero? Fui un idiota. Reprimiendo el impulso de reaccionar, sonreí con frialdad. Silvano, eres un auténtico miserable. Das asco. Se levantó de golpe. Su rostro se oscureció. Ahora, lárgate de mi casa. Eso fue todo. Ya era tarde. Era invierno. Afuera, la nieve caía sin parar. Ni siquiera dudó en echarme en una noche así. No quedaba ningún afecto. Perfecto. Yo tampoco quería quedarme allí ni un segundo más. Lo ignoré y subí a recoger mis cosas. En realidad, muchas pertenecían a Silvano, la ropa, los artículos de uso diario. Antes me parecían muestras de cuidado. Ahora entendía que eran solo una imitación de los gustos de otra persona. Solo tomé lo que yo mismo había comprado. Tras un año viviendo allí, apenas llené una maleta. Al menos, me tranquilizaba saber que el dinero que Silvano me había dado seguía intacto en la tarjeta. Yo tenía trabajo. No era alguien mantenido. Siempre había sido una persona tranquila, más casera. Trabajaba como ilustrador independiente, aceptando encargos de vez en cuando. Vivía bien por mi cuenta. Al bajar, Silvano seguía sentado en el sofá, con el rostro sombrío. Me acerqué y dejé la tarjeta sobre la mesa. Tu dinero no lo toqué. La contraseña es la misma. No respondió. Cuando arrastré la maleta hasta la entrada, habló con voz baja y amenazante. Piénsalo bien. A partir de ahora, no recibirás nada más de mí. No lo necesito. Considera ese año como tiempo perdido. No quería nada suyo. Puse los ojos en blanco y, sin volver la cabeza, salí de la villa.
Hacía un frío terrible. Vivíamos en una zona de mansiones. Para encontrar un taxi, había que caminar bastante. La calle estaba completamente vacía. El viento helado, mezclado con nieve y lluvia, me golpeaba el rostro. El frío se me metía hasta los huesos. No podía dejar de temblar. Saqué el teléfono del abrigo. Casi eran las 10. Con ese clima, no sabía si lograría encontrar un coche. El resfriado que había cogido tras dormir en el sofá aún no se me había pasado. La cabeza me dolía cada vez más, y los pasos se volvían pesados. El mareo era intenso. Me agaché, intentando recuperar un poco el equilibrio. En ese momento, una luz se encendió frente a mí. Resultó ser un coche de lujo, claramente de alto valor. Me moví un poco hacia atrás para asegurarme de no bloquear el paso. No esperaba que el coche se detuviera a poca distancia frente a mí. De él bajó un hombre. Era alto y esbelto. El abrigo negro que llevaba realzaba su figura larga y estilizada. Caminó despacio hacia mí. Yo levanté la vista con cansancio y apenas logré distinguir su rostro, frío, atractivo y bien definido. Entonces lo escuché decir: ¿Estás interpretando a un muñeco de nieve? Lo siento, ¿te estoy estorbando? Me puse de pie lentamente. El mareo volvió a atacarme. Cuando por fin logré mantenerme firme, noté que el hombre era medio cabeza más alto que yo. No exactamente, frunció ligeramente el ceño, dudando. Solo quería confirmar si aquí había ocurrido algo grave. Me quedé sin palabras. ¿Por qué hablaba tan extraño? Justo entonces pasó una ráfaga de viento helado. No pude evitar estremecerme. No es nada. Ya me voy. Me di la vuelta para marcharme. Detrás de mí volvió a sonar su voz, grave y serena. Creo que si te pasa algo. ¿Necesitas ayuda? No terminó la frase. El mareo se intensificó de golpe. Mi cuerpo se balanceó y estuve a punto de caer. Una mano firme sujetó mi brazo. Antes de darme cuenta, caí contra un pecho frío y sólido. Con una mano me sostuvo del brazo y con la otra me estabilizó por la cintura. Casi quedé envuelto por él. Un leve calor se transmitió a través del contacto. Alcé la vista y me encontré con sus ojos. No pude evitar pensar que tenía un rostro realmente impresionante. Reaccioné tarde y dije apresurado: gracias. En tu estado, das 2 pasos y te duermes, dijo con tono tranquilo. ¿Vamos al hospital? ¿Puedo llevarte? Me aparté un poco. Él también me soltó. Con frío, mareado y tras pensarlo apenas un par de segundos, acepté. ¿Podrías llevarme a un hotel cercano? Gracias. Pagaré. Alzó una ceja. ¿Parecen las mías manos de chofer? Aunque lo dijo así, dio un paso hacia el coche, indicándome que subiera. Lo seguí, pero el paquete que llevaba se me resbaló de las manos. Los bocetos se esparcieron por el suelo. Espera un momento, lo llamé. El hombre se dio la vuelta. Bajó la mirada, al ver los dibujos en el suelo, sus pupilas se contrajeron levemente. Me sentí confundido. No era el mejor dibujante del mundo, pero tampoco como para asustar a alguien. ¿O acaso mis obras maestras lo habían impactado? La idea me hizo gracia. Me agaché y comencé a recogerlos en silencio. ¿Esto, lo hiciste tú? Preguntó. Sí. Él también se agachó para ayudarme. Lo miré un segundo y no lo detuve. Hablaba raro, pero parecía buena persona. Cuando terminamos y nos pusimos de pie, me observó. Su rostro seguía serio, pero en sus ojos parecía haber algo distinto. ¿Nerviosismo? Carraspeó. Oye, hermano, ¿qué tal si vas a mi casa? Está cerca, muy cerca. Lo miré con desconcierto. ¿Por qué de repente tan respetuoso? El cambio me dejó completamente confundido. Tardé un buen rato en reaccionar. Sube primero al coche. Sin esperar respuesta, me acomodó en el asiento del copiloto y luego colocó mi maleta en el maletero. Dentro del coche hacía mucho calor. Poco a poco relajé el cuerpo y el sueño empezó a vencerme. Sin darme cuenta, terminé llegando a su casa. Por la casa y el coche, era evidente que tenía dinero. La posibilidad de que quisiera engañarme quedaba descartada. Eso sí, llevar a un desconocido a casa en el primer encuentro, tenía bastante confianza. Lo seguí en silencio mientras él cargaba mi maleta. Gracias, yo la llevo. Al entrar, intenté alcanzarlo, pero él esquivó el gesto. No hace falta. El paciente descansa. Su tono no admitía discusión. Me senté en el sofá y observé la casa con cautela. Colores fríos, un estilo similar a la villa anterior. Sencillo, elegante y claramente costoso. ¿Es un resfriado? Preguntó con voz baja. Sí. 2 minutos después volvió con agua caliente y medicinas. Tómalas.
Realmente me sentía mal. No fui orgulloso. Las acepté y las tomé. Gracias, levanté la vista. ¿Puedo saber tu nombre? Me llamo Lucien. Sonreí con cortesía. Yo soy Martín. Me miró en silencio. Sus ojos oscuros eran profundos, difíciles de leer. Tras unos segundos, preguntó con cautela. ¿Tú eres MT? Abrí ligeramente los ojos. MT era el nombre que usaba en todas mis redes sociales. Como ilustrador, solía compartir mis dibujos en línea, y con los años, había acumulado bastantes seguidores. ¿Me había reconocido solo con ver mis bocetos? Después de quedarme un momento en blanco, pregunté, ¿me conoces? Los rasgos naturalmente severos de Lucien parecieron suavizarse un poco en ese momento. Soltó un leve, ajá, confirmándolo. Luego frunció el ceño, claramente confundido. Con este frío, ¿qué hacías tan tarde en la calle cargando una maleta? Su tono llevaba incluso un matiz de reproche. ¿Y si te hubieran asaltado? Al oír eso, pensé otra vez en Silvano. Bajé la mirada sin querer y apreté la taza entre mis manos. Me echaron de casa, mi compañero de piso. ¿Compañero de piso? La voz de Lucien se enfrió de inmediato. Ese tipo es un imbécil. Curvé los labios con una sonrisa breve. En eso, tenía razón. Gracias por hoy, dije. Solo será por esta noche. Mañana me iré. Respondió con un ambiguo. Dormí profundamente en casa de Lucien. Cuando desperté al día siguiente, ya eran las 10. Me arreglé a toda prisa y bajé corriendo las escaleras. Lucien estaba sentado a la mesa, mirando el móvil. Al verme bajar tan acelerado, me lanzó una mirada y observó detrás de mí. ¿De qué huyes? ¿Te persigue algo? No, sonreí con un poco de vergüenza. Perdón, me quedé dormido. Pareció entenderlo mal. ¿Llegas tarde al trabajo? No exactamente, soy trabajador independiente. Suspiré por dentro. Siempre sentía que hablábamos en frecuencias distintas. Ven, desayuna. Así, en un silencio sorprendentemente cómodo, terminamos el desayuno. Haberme quedado hasta tan tarde en casa de alguien a quien acababa de conocer me hacía sentir un poco incómodo. Le pedí su contacto, volví a agradecerle y le expliqué que iba a buscar un lugar para alquilar. Me agregó enseguida y me miró fijamente. ¿Te interesaría compartir piso con alguien de horarios regulares, carácter tranquilo, fácil de convivir, mide 1,87, tiene abdominales marcados y es, más o menos atractivo? No cambió de expresión. No es nada especial. Simplemente su casa es buena y el alquiler es barato. Y ese, compañero, sería, yo. Así, sin mucho esfuerzo, resolví el problema del alojamiento. Tal como dijo, el lugar era amplio, cómodo, podía elegir cualquier habitación y el precio era increíblemente bajo. Era evidente que yo salía ganando. Dudé un poco, porque el piso estaba en la misma zona donde vivía Silvano. Pero cuando Lucien añadió con total naturalidad, tengo varias propiedades. Si esta no te convence, podemos elegir otra. Lo pensé un par de segundos. Luego reflexioné, soy alguien que casi no sale. Silvano siempre está ocupado. Cuando vivíamos juntos, salía temprano y volvía tarde. Ni siquiera sabía si seguiría viviendo allí. Las probabilidades de cruzarnos eran mínimas. Y aunque ocurriera, el problema no era mío. Así que decidí aceptarlo. Alquilé el piso de Lucien a un precio muy favorable y nos convertimos oficialmente en compañeros de casa. Tras unos días, ya me había adaptado. El propietario, y compañero, era muy considerado conmigo. Cada mañana, antes de irse a trabajar, me dejaba preparado el desayuno. Por lo que supe, era el director general de una empresa dedicada al desarrollo de videojuegos. Trabajaba de 9 a 5 y llevaba una rutina bastante regular. Casi siempre cenábamos juntos. A veces cocinaba él, a veces yo, y otras pedíamos comida a domicilio. Empecé a sospechar que era seguidor mío. Después de todo, dijo que conocía mi cuenta y me había hecho un descuento tan grande. Quizá le daba vergüenza admitirlo. Yo tampoco lo mencioné. Ese día abrí el refrigerador para ver qué podía cocinar, pero descubrí que ya casi no quedaba nada. Le envié un mensaje a Lucien. Lucien, no queda comida en casa. Ah, ¿sí? ¿Qué te apetece? Paso a comprar después del trabajo. Lo pensé un buen rato, indeciso como siempre. Al final decidí ir yo mismo. Voy contigo. ¿Qué centro comercial te queda cerca? Paso por tu empresa cuando salgas. Quedamos así, pero no esperaba que Lucien regresara antes. Yo estaba recostado en el sofá viendo la televisión cuando abrió la puerta, trayendo consigo el frío del exterior. Al verme, sus ojos se suavizaron y esbozó una ligera sonrisa.
¿Por qué volviste tan temprano? Pregunté sorprendido. Vine a cambiarme de ropa, respondió con naturalidad. Luego, salimos juntos. Llevaba días sin salir, así que no tenía noción de la temperatura. Cuando iba a salir con abrigo ligero, Lucien me ordenó volver al cuarto, ponerme un abrigo acolchado y una bufanda. Cuando por fin salimos, ya había pasado casi una hora. Conduciendo su coche de lujo, llegamos al centro comercial. El supermercado de membresía era enorme y muy completo. Empujábamos el carrito despacio, eligiendo ingredientes. Noté que varias personas se giraban a mirarnos. Por un momento pensé que quizá yo era demasiado atractivo. Luego miré a Lucien a mi lado. Bien, era más probable que lo miraran a él. Por cierto, Lucien, pregunté, ¿tienes alguna restricción con la comida? Pensó un par de segundos. Creo que no. O sea, no comes cilantro, ni cebolla, ni jengibre, ni verduras de raíz, ni hígado, ni piel. Se detuvo y me miró. Le devolví la mirada con expresión de «¿y eso es no tener restricciones?» Pareció darse cuenta de la contradicción. Tosió suavemente. En realidad, soy fácil de alimentar. Fácil de alimentar, ¿y eso por qué me lo dice? Será una indirecta para que cocine yo en el futuro. Pensándolo bien, trabaja duro todos los días. Preparar la cena de vez en cuando tampoco sería un problema. No dije nada más. Cada uno, con sus propios pensamientos, seguimos caminando entre los pasillos. Después de comprar los ingredientes, me quedé esperando a Lucien en la acera mientras iba a buscar el coche. De pronto, alguien me llamó por detrás. ¿Martín? Me giré y vi a un hombre acercándose desde no muy lejos. Vestía ropa llamativa y exagerada, tenía el cuerpo pesado, el rostro brillante de grasa y unas ojeras oscuras que le hundían la mirada. Al verme, sonrió de forma desagradable. Así que eras tú. La última vez te fuiste tan rápido que se me olvidó pedirte el contacto. Fruncí el ceño y rebusqué en la memoria. Entonces lo recordé, era uno de los tipos que se burlaron de mí aquella noche en el bar, cuando estaba con Silvano. No respondí. Él continuó hablando, sin notar mi incomodidad. Desde que dejaste a Silvano, no te va tan bien como antes, ¿eh? Si quieres, puedes venir conmigo. Yo sabré cuidarte. Su mirada era descarada, sin el menor disimulo. Di unos pasos atrás con evidente rechazo. No me hables. Tu presencia me resulta insoportable. Incluso a cierta distancia parecía desprender un olor desagradable. ¿De qué vas? Cambió de expresión, volviéndose agresivo. No eres más que alguien que se aprovecha de los demás. No seas desagradecido. Dicho eso, se lanzó hacia mí intentando agarrarme. No tuve tiempo de reaccionar. De repente, una figura pasó a mi lado con fuerza. El hombre salió despedido y cayó de bruces sobre la nieve. ¿Buscas problemas? Giré la cabeza. Lucien estaba a mi lado, con el rostro completamente frío. Su voz era tan baja como intimidante. ¿No tienes ni un poco de conciencia de lo que eres como para venir a molestar a otros? ¿Te atreves a golpearme? Gritó el hombre desde el suelo. ¿Sabes quién soy? Intentó levantarse, pero el suelo resbaladizo hizo que volviera a caer. Al alzar la vista y reconocer a Lucien, su rostro se quedó sin color. Señor, ¿Lucien? ¿Así que me conoces? Lucien soltó una risa helada. Entonces, acabas de meterte en un gran problema. Yo aún estaba impresionado por la forma en que Lucien había controlado la situación, cuando lo escuché preguntarme, ¿estás bien? Volví en mí y negué con la cabeza. Lucien estiró la mano y ajustó con cuidado la bufanda alrededor de mi cuello. La dureza de su expresión desapareció al instante. Entonces vámonos a casa. Está bien. Dentro del coche, la nieve volvió a caer suavemente tras la ventana. Yo miraba el paisaje cuando Lucien me llamó. Martín. ¿Sí? Su tono era serio, casi protector. Cuando sales solo, tienes que cuidarte más. No es fácil, la gente atractiva suele atraer problemas. Hizo una breve pausa. Si vuelve a pasar algo así, llámame de inmediato. Sentí que me estaba subestimando un poco y repliqué. Antes solo te adelantaste. Si no, yo también habría sabido defenderme. Lucien rió suavemente. Claro, claro. La próxima vez, no te contengas. Yo me encargo del resto. Ese tono tan indulgente, volví a mirar por la ventana. Noté que mis mejillas estaban un poco calientes. Los días siguientes transcurrieron tranquilos y reconfortantes. Hasta que ocurrió algo inesperado. Silvano, ese hombre, me envió un mensaje. 2 seguidos. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Ven a verme. Aún tienes oportunidad de recuperar esa tarjeta. Fue un descuido no haber bloqueado su número antes. Sin pensarlo,
lo añadí a la lista negra. Como llevaba tiempo sin transmitir, abrí mis redes y empecé una transmisión en directo. No pasó mucho hasta que apareció él. Ese espectador silencioso. Nada más entrar, envió 2 regalos de alto valor. Las animaciones llenaron la pantalla y me apresuré a agradecerle. Muchas gracias al guardián de MT por los regalos. De verdad, gracias. Ese espectador llevaba medio año siguiendo mis directos. Vivía en el extranjero, y por la diferencia horaria, decía que escuchaba mi voz por la noche para poder dormir. Yo dibujaba en directo y explicaba el proceso. Sin darme cuenta, para él me había convertido en alguien que le ayudaba a relajarse. Siempre ocupaba el primer lugar en la lista de apoyo. Nunca hablaba mucho. Entraba en silencio y se quedaba hasta el final. Cuando enviaba mensajes, casi siempre era para defenderme de comentarios malintencionados. Tal vez esa fuera la forma de actuar de alguien con recursos. Un día, Lucien me escribió: hoy la temperatura subió 1 grado. ¿Qué tal si lo celebramos con una barbacoa? Ya había perdido la cuenta de cuántas veces me invitaba a comer con excusas así. Sonreí y acepté. El restaurante de barbacoa era nuevo, elegante y caro, pero con buena variedad y servicio decente. En pleno invierno, una comida caliente así era un auténtico placer. Lucien colocaba la carne asada en mi plato. Yo la mojaba en la salsa y la llevaba a la boca. Estaba deliciosa. Él asaba, yo comía. El plato se vació en un instante. Levanté la cabeza, a punto de decirle que también comiera. Entonces, con el rabillo del ojo, vi una figura conocida no muy lejos detrás de él. Me detuve un segundo, y luego seguí comiendo como si nada. Martín. Una voz fría cayó desde arriba. ¿Quién te dio permiso para bloquearme? Alcé la mirada. Silvano estaba allí, de pie detrás de Lucien, mirándome fijamente. No respondí. Él bajó la vista hacia Lucien y su tono se volvió aún más hostil. Vaya, no pierdes el tiempo. ¿Ya encontraste a otro respaldo? ¿De dónde salió este perro que no para de ladrar? Lucien lo interrumpió. Dejó los cubiertos, se recostó ligeramente hacia atrás y lo miró de reojo. ¿Ahora este tipo de gente también puede entrar a un restaurante? ¿Qué has dicho? Silvano se quedó a medias. De pronto, al mirar con atención el rostro de Lucien, toda la ira desapareció de su expresión. Abrió los ojos, incrédulo. ¿Nereo? ¿Qué haces aquí? Yo también me quedé atónito. ¿Nereo? Pero si este era Lucien. ¿Acaso Silvano estaba confundido? El tono de Silvano cambió por completo. Ya no quedaba rastro de frialdad, su voz se volvió sorprendentemente suave. Nereo, he intentado contactarte muchas veces, pero no lo conseguí. ¿Cambiaste de número? Lucien chasqueó la lengua con evidente molestia. Su rostro reflejaba puro rechazo. Cambié de nombre hace años. No te acerques como si tuviéramos algún tipo de relación. Esta vez, fui yo quien abrió los ojos de par en par. Lucien no lo negó. Dijo que había cambiado de nombre. Entonces, ¿él era Nereo? ¿El amor ideal del que Silvano hablaba? Mientras yo seguía procesando la información, Silvano, ignorando por completo la actitud de rechazo, sonrió con paciencia. Sí, lo supe. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Qué te parece si algún día comemos juntos? Lucien respondió sin rodeos. No somos cercanos. Vete. Silvano intentó decir algo más, pero Lucien llamó directamente al personal del restaurante, señalando que había alguien perturbando la tranquilidad de los clientes. La escena se volvió algo caótica. El rostro de Silvano se tornó sombrío, aunque logró contenerse. Antes de irse, me lanzó una mirada llena de resentimiento. Definitivamente, algo no estaba bien con él. Yo observé cómo se alejaba, todavía en estado de shock, y luego miré a Lucien. Él, en cambio, parecía completamente tranquilo. Colocó carne asada en mi plato y dijo con naturalidad: sigue comiendo. Lucien no parecía tener intención de hablar del tema. Yo también reprimí mi curiosidad y continué comiendo. Ya en el coche, dudé un momento antes de preguntar. Lucien, ¿antes te llamabas Nereo? Sí, asintió. No era mi intención ocultarlo. Simplemente no pensé que fuera algo importante. Negué con la cabeza, indicando que no me molestaba, y pregunté de nuevo. Entonces, ¿conocías a Silvano? ¿Silvano? ¿El de antes? Frunció el ceño. Lo vi algunas veces en reuniones antes de irme al extranjero. Pensó un instante. Solo tengo una impresión de él. Le gusta aparentar más de lo que es. El rechazo en su tono era genuino. No pude evitar sonreír. Si Silvano supiera que la persona que tanto idealizaba lo desprecia así, probablemente no lo soportaría.
Luego se me ocurrió algo más. Lucien, ¿crees que nosotros dos nos parecemos? Mientras hablaba, lo observé con más atención. Más allá de tener rasgos comunes como cualquiera, no veía parecido alguno. Pareció desconcertado. Tras un breve silencio, como si hubiera entendido algo por su cuenta, habló con cierta torpeza. Dicen que las personas que conviven mucho tiempo empiezan a parecerse, eso que llaman, parecido de pareja. Se detuvo un segundo, pero nosotros aún no llevamos tanto tiempo viviendo juntos. No era eso a lo que me refería. Y, sin embargo, en su última frase parecía haber un leve matiz de lástima. Más tarde, le conté de forma breve lo que había pasado entre Silvano y yo, incluyendo lo del amor ideal y el sustituto. Íbamos a convivir durante bastante tiempo, y no quería que ese asunto se convirtiera en una fuente de malentendidos. ¿Ese es el compañero de piso que te echó a la calle en pleno invierno? Sí, está completamente fuera de lugar, respondió con evidente desagrado. No merece ni una mirada más. Muy distinto a lo que había imaginado, Lucien no solo no era cercano a Silvano, sino que lo detestaba abiertamente. En ese momento, sentí que estábamos del mismo lado. Tras un breve silencio, Lucien preguntó con cierta cautela. Entonces, ¿te gustan los hombres? Me quedé quieto un segundo y lo miré de reojo. Sí, ¿te molesta? No, respondió de inmediato. En absoluto. De reojo noté que incluso sonrió. ¿Y eso por qué lo hacía tan feliz? La vida continuó con normalidad. Yo me quedaba en casa dibujando y transmitiendo, y a veces salía a comer con Lucien. Pensándolo bien, estaba mucho mejor que cuando vivía con Silvano. Hasta que un mensaje de un número desconocido intentó arruinar mi buen ánimo. Martín, ¿qué crees que estás haciendo? No pienses que acercarte a Nereo a mis espaldas cambiará algo. Si descubro que intentas hacerle daño, no lo dejaré pasar. No hacía falta adivinar quién lo había enviado. Me dio risa. Tenía demasiada imaginación. Le respondí una sola vez. Deberías preocuparte por ti mismo y buscar ayuda profesional. Después, bloqueé el número sin dudarlo. Con el paso del tiempo, Lucien se volvió un compañero de piso casi perfecto. Siempre pensaba en mí, que pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Incluso estando en el trabajo, me escribía con frecuencia. Antes de salir de la oficina, me preguntaba si necesitaba algo. Al llegar a casa, a menudo se metía en la cocina para preparar la cena. Nunca repetía el menú. A veces salíamos a comer fuera y prácticamente recorrimos todos los buenos restaurantes de la ciudad. Yo, poco a poco, me acostumbré demasiado a depender de él. Le pedía cosas sin pensarlo. Claro que también intentaba corresponder, llevándole pequeños detalles cuando salía. Todo iba bien. Salvo por un pequeño detalle. Lucien tenía la costumbre de presumir de su físico delante de mí. Ese día, al verlo por enésima vez caminando por la casa con el torso descubierto, no pude evitar preguntar. ¿No tienes frío? No, respondió con calma. La calefacción está encendida. Eso no era lo importante. Respiré hondo y decidí asustarlo un poco. Sabes, a mí me gustan los hombres. No esperaba su reacción. Su sonrisa se hizo imposible de ocultar y sus ojos brillaron de sorpresa. Entonces, ¿te interesó? Aquellas palabras me hicieron sentir que las mejillas me ardían. Me quedé tartamudeando, sin saber qué responder. Al final, solté una frase atropellada. No tienes ética masculina. Y salí corriendo a mi habitación. Me escondí bajo la manta, intentando calmarme, cuando de repente el móvil vibró. Era un mensaje de Lucien. ¿En qué no tengo ética? No dejé que nadie más lo viera. La temperatura de mi rostro subió todavía más. Decidimos hacer como si nada hubiera pasado. Ninguno de los dos volvió a mencionarlo. Un día, Lucien me preguntó de pronto si tenía tiempo últimamente. Tenía un proyecto y quería que colaboráramos. Conozco bien tu capacidad y tu nivel. Encajas perfectamente con lo que busco para este proyecto. Lo pensé un momento. Mi último encargo estaría terminado en unos días, así que justo quedaba libre. Asentí, claro. Sus ojos se iluminaron un poco y añadió. Entonces, ¿qué tal si vienes a trabajar a nuestra empresa? El salario te va a satisfacer, y los beneficios también son muy buenos. Dudé. Así podríamos vernos más seguido. No, quiero decir, trabajar juntos. No te preocupes, la empresa te preparará un espacio de trabajo independiente. Desde ese día, Lucien empezó a convencerme de manera muy sutil. Una semana después, me incorporé oficialmente a Starlight Games. Aunque cambié de lugar de trabajo, la carga laboral no aumentó. El ambiente era excelente y mis compañeros muy amables,
así que me adapté rápido. Después del trabajo, incluso podía volver a casa en el coche de Lucien. La verdad, era un lujo. Martín, ya es hora de salir. Levanté la vista y vi a Lucien apoyado en la puerta, mirándome. Bajo la luz, la suavidad en sus ojos era imposible de ignorar. Me quedé un segundo en blanco, guardé el archivo y apagué el ordenador. Ya voy. Recogimos nuestras cosas y fuimos juntos al aparcamiento. Era tarde. Ese día los dos habíamos trabajado hasta muy entrada la noche. Lo miré de reojo y noté el cansancio en su rostro. ¿Estás muy agotado?, le pregunté. Cuando lleguemos, descansa bien. Hoy pidamos comida a domicilio. Has trabajado mucho. ¿Tú también, Martín? Cuando pase esta etapa, todo irá mejor. Mientras hablaba, levantó la mano y me revolvió el cabello. Últimamente hacía ese gesto con demasiada naturalidad. Pensé en lo duro que estaba trabajando y, aunque fruncí los labios, no me aparté. Entonces se animó más. Martín, ¿me darías un abrazo de consuelo? Aún no había respondido cuando él ya se había acercado, rodeándome con los brazos. Su aroma fresco y tranquilo me envolvió. El calor se extendió por todo mi cuerpo. Apoyé la cabeza, sin pensar, contra su pecho. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si era el suyo, o el mío. Nos quedamos así un buen rato, hasta que fui yo quien reaccionó primero. Ya, vámonos a casa. Sí, a casa. Justo cuando me separaba un poco de él, vi a alguien detrás de Lucien. Era Silvano. También me vio. Se quedó paralizado un segundo y luego gritó. ¿Quién eres tú? Suéltalo. Se acercó rápidamente, con el rostro lleno de ira. Pero cuando Lucien se giró para enfrentarlo, Silvano se detuvo de golpe. Su expresión cambió por completo. No, Martín, aléjate de él. El cambio fue demasiado brusco. Starlight no te da la bienvenida. Vete. Lucien soltó por fin su brazo, pero al instante siguiente tomó mi mano. Silvano estaba furioso, aunque no se atrevía a estallar frente a Lucien. Conteniendo la rabia, dijo. Nereo, entre él y yo no pasó nada. Nunca crucé ningún límite. Lucien arqueó una ceja. ¿Quieres decir que no fuiste capaz de asumir las consecuencias? Silvano continuó. No tienes que rebajarte para provocarme, quedándote con alguien tan calculador. Lucien y yo nos miramos, completamente confundidos. Lucien respiró hondo, apretó mi mano y se inclinó hacia mi oído, como si Silvano no existiera. ¿No se parece mucho a lo que leímos en ese libro hace unos días? ¿Cómo se llamaba? Trastorno narcisista de la personalidad. Asentí. Bastante. Nereo, entre nosotros hubo un malentendido. Te lo explicaré, siguió Silvano. No escuches a Martín. Últimamente he venido a buscarte a la empresa y siempre me detienen en la entrada. Al decir eso, me lanzó una mirada furiosa, como si yo fuera el jefe de seguridad. Lucien lo interrumpió. Te dije que ya no me llamo así, ¿entendido? Que no te dejen entrar fue decisión mía. Starlight no es un lugar donde cualquiera pueda entrar sin control. Y además, ¿no ves que estoy cortejando a alguien? No intentes sembrar conflictos. ¿Tú? ¿Cortejando a alguien? Imposible. No bromees. Silvano perdió completamente la compostura. Yo también me quedé impactado. ¿Lucien estaba persiguiéndome a mí? Levanté la mirada hacia él. Su expresión era seria, y en sus ojos había una frialdad que nunca antes había visto. Silvano, dijo, recuerda esto. Desde hoy, estamos en bandos opuestos. Y lo que hiciste sentir a Martín, no quedará sin respuesta. Ignorando su furia inútil, Lucien me acomodó en el asiento del copiloto y condujo de regreso a casa. Pasó un rato antes de que reaccionara. No dejaba de mirarlo de reojo. Lucien mantenía la vista al frente, inexpresivo. Pero si se observaba con atención, parecía un poco nervioso. No pude aguantar más. ¿De verdad estás saliendo conmigo? Asintió. Sí, pero nunca lo dijiste. Frunció el ceño. ¿No era evidente? Dicen que para conquistar a alguien, lo más importante son las acciones. Demostrarlo con hechos. Lucien siempre había sido bueno conmigo. Últimamente, incluso demasiado. A veces pensaba que quizá le gustaba, pero tenía miedo de malinterpretarlo. Tal vez solo me cuidaba como compañero de piso, o como un fan cuida a su ídolo. Si no hubiera pasado lo de hoy, ¿cuánto más habría seguido actuando sin decir nada? Lo miré, incrédulo. ¿No se pueden hacer las dos cosas a la vez? ¿Actuar y hablar? Tienes razón, pensó unos segundos con seriedad. Me equivoqué, cariño. El día en que Lucien y yo confirmamos nuestra relación, estaba tan feliz que no podía ocultarlo.
Me llevó a comer sin control por toda la ciudad, diciendo que era para celebrar un día tan bonito. Esa misma noche, Lucien logró convencerme de dormir con él en la habitación principal. Lo dijo con total naturalidad. Ahora soy un hombre con novio. Y mi novio, por supuesto, tiene que dormir conmigo. Si no, ¿cómo voy a conciliar el sueño? Martín, cariño, ¿cómo puedes dejar a tu novio durmiendo solo? No esperaba que Lucien fuera así. No tuve más remedio que aceptar. Su cariño era tan evidente que podía sentirlo en todo momento. Era una presencia constante, sincera y cálida. Como ahora. Me rodeó con los brazos y me besó con suavidad. Sus besos eran ligeros y tranquilos, primero en la frente, luego cerca de los ojos, en la punta de la nariz, y finalmente en los labios. Cerré los ojos y me dejé llevar por ese momento compartido. El tiempo pareció detenerse. Después de un largo rato, nos separamos despacio, quedándonos abrazados, respirando con calma. De repente, sentí curiosidad. ¿Por qué te gustó? Lucien me miró. En sus ojos se reflejaba mi rostro. Tal vez porque hubo muchas noches en las que me dormí escuchando tu voz. Tal vez por aquella mirada en la nieve. O tal vez por cada día que pasamos juntos. Abrí los ojos, sorprendido. ¿Tú eres el guardián de MT? Él soltó una risa baja y me abrazó con más fuerza. Sí, y ahora puedo protegerte con toda legitimidad. Cada día con Lucien era feliz. Una felicidad tranquila, constante. Así era el amor verdadero, dulce y seguro. Mirándolo ahora, me pregunté si realmente había querido a Silvano. Tal vez no. Tal vez solo me dejé engañar por una amabilidad fingida. Estaba solo en esa ciudad, sin raíces, buscando desesperadamente estabilidad y compañía. Silvano no se equivocaba en algo. Entre nosotros nunca pasó nada. Ni siquiera éramos cercanos. Lo más íntimo había sido tomarnos de la mano, y los abrazos eran escasos. En aquel momento pensaba que aún era demasiado pronto, que no debía acercarme más. Ahora lo entiendo. En el fondo, no me gustaba lo suficiente. Con Lucien fue diferente. En poco tiempo, compartimos todo lo que una pareja comparte, excepto cruzar ciertos límites. Además, era increíblemente afectuoso. Siempre encontraba una excusa para acercarse y darme un beso rápido. Eso me tenía constantemente nervioso por nuestra relación en la oficina. La siguiente vez que supe algo de Silvano fue porque su empresa estaba en graves problemas. Si no los resolvía, podía quebrar. Sabía que Lucien tenía algo que ver, pero ya no me importaba. Para mí, era alguien irrelevante. Últimamente, Lucien estaba muy misterioso, como si estuviera preparando algo. No fue hasta que encontré algo en la mesilla de noche que lo entendí. Este tipo, iba en serio conmigo. No dije nada. Quise ver qué haría. Esa noche, después de ducharnos, nos acostamos como de costumbre. Martín, me rodeó la cintura, con voz suave. Estoy listo. Ah, respondí. Él insistió, con significado. Estoy listo. Ajá. Volvió a decirlo, con toda la paciencia del mundo. Estoy listo. No pude evitar reír. Ya lo sé. ¿Eres Bob Esponja o qué? Esta vez se puso nervioso. Estoy listo. Ya no aguanté más. Me reí, me acerqué y le guiñé un ojo. Yo también. Todo dio vueltas. En un instante, nuestras posiciones cambiaron. Su voz llegó cerca, cargada de emoción. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que, medio dormido, volví a sentir ese abrazo cálido que ya me resultaba tan familiar. Alguien suspiró a mi lado, en voz baja. De verdad, soy terrible. Quise protestar, pero el cansancio me venció. Bueno, ajustaremos cuentas cuando despierte. Después de terminar esta historia, lo primero que me quedó no fue el romance, sino una sensación muy clara de injusticia emocional. Silvano no amó a Martín. Lo usó. Durante un año entero, Martín creyó estar construyendo una relación. Pero en realidad, solo estaba llenando un vacío que nunca le perteneció. Eso es lo más cruel de esta historia. No el abandono, sino el engaño disfrazado de cariño. Lo que la novela hace muy bien es mostrar algo que muchas historias románticas evitan. El daño silencioso de ser tratado como un reemplazo. No hay gritos, no hay golpes. Solo una comparación constante que destruye poco a poco la autoestima. En contraste, Lucien representa otra forma de amor. No perfecta, pero sí clara. No promete con palabras vacías, sino con acciones repetidas. Presencia, cuidado, respeto. Sin embargo, si tengo que señalar un punto débil, diría que la transformación emocional de Martín ocurre bastante rápido.
Tal vez la historia habría sido aún más poderosa, si se nos mostrara con más detalle su proceso interno de sanación. Aún así, el mensaje es fuerte y muy actual. El amor verdadero no debería hacerte dudar de tu valor. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Martín realmente amó a Silvano, o solo se aferró a la idea de no estar solo? ¿Lucien es una pareja ideal, o simplemente apareció en el momento correcto? Te leo en los comentarios. Gracias por escuchar hasta el final.